Bueno, a continuación vamos a iniciar este curso donde vamos a desarrollar las infecciones del tracto genital inferior femenino. Vamos a hablar de vaginitis, vaginosis y las cervicitis. Y vamos a comenzar el curso hablando de cómo es la microbiota vaginal habitual, cómo se conforma y las diferentes herramientas que tenemos para estudiar la misma. La microbiota vaginal normal, la microbiota vaginal sana, es uno de los elementos más importantes que posee el tracto genital inferior femenino para enfrentar a los microorganismos patógenos, tanto endógenos, o sea, aquellos que forman parte de la microbiota vaginal habitual, como los que son de transmisión sexual, aquellos que no forman parte, como son la clamidia, el gonococo, etc. El estado actual de los conocimientos permite afirmar que la mujer presenta en la vagina diversas especies aerobias y anaerobias que conviven simultáneamente. Los cultivos pueden demostrar la presencia de varias especies bacterianas e incluso algunos autores describen más de 15, ¿sí?, cuando es tomada muestra del fondo de saco vaginal. En un balanceado ecosistema vaginal, en una microbiota vaginal sana en la mujer en edad reproductiva, la especie dominante es el Lactobacillus. Hay diferentes especies de Lactobacillus, predominan el Acidophilus, el Fermentum, el Casei, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no es una sola especie la que está formando parte de la microbiota vaginal sana. Razón por la cual es dable que fallen los tratamientos con probióticos a nivel vaginal, porque generalmente estos óvulos ofrecen una sola especie de lactobacillus y por supuesto no alcanzarían a recolonizar una vagina para formar una microbiota vaginal normal. ¿Y qué función tienen los lactobacilos en la vagina? Bueno, van a tener la función de proteger a la mucosa frente al establecimiento de microorganismos patógenos y lo realizan mediante tres mecanismos complementarios. Por un lado es la adherencia específica del lactobacilo al epitelio vaginal, lo que no permite el asentamiento de otros microorganismos que podrían llegar a ser patógenos. Por otro lado, también es fácil de evidenciar la coagregación con otros microorganismos patógenos o posiblemente patógenos de la flora endógena, lo cual permite potenciar su efecto microbicida. O sea, en la biopelícula no solamente está formada por los lactobacilos, sino también por otros microorganismos, estreptococo, estafilococo, enterococos, ¿sí?, Gardnerella mismo, que también están formando parte de esa microbiota vaginal normal. Y además es característica la producción de compuestos antimicrobianos por parte del lactobacilo, entre los cuales hay que destacar el ácido láctico, que disminuye el pH vaginal por debajo de 4.5, lo cual no permite que muchas bacterias puedan competir en su crecimiento con el lactobacilo. La producción de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que no permite que aquellas bacterias catalasa negativas, como es la Gardnerella, puedan desarrollar. Y también algunas bacteriocinas, que son compuestos proteicos, son péptidos que pueden formar poros en la pared bacteriana de diferentes microorganismos que podrían llegar a ser patógenos, produciendo la lisis de los mismos. El ácido láctico merece un capítulo aparte porque es muy importante en la defensa del ecosistema vaginal. Es fundamental en el mantenimiento de un pH por debajo de 4.5, como habíamos mencionado, lo cual no va a permitir el desarrollo de bacterias endógenas, no aquellas de transmisión sexual. Aunque el lactobacilo logra un crecimiento mucho mejor con pH por arriba de 4.5, esta bacteria ha ido evolucionando y adaptándose para crecer en medios con pH más bajos, de entre 3.5 y 4, si bien lo hace más lentamente, pero no lo hace compitiendo con otra flora endógena. Con un pH inferior a 4, los patógenos endógenos prácticamente no pueden desarrollar, o si lo hacen, lo van a hacer con un crecimiento que va a ser más lento y no significativo. Con un pH de entre menos de 4 y hasta 4.5, ahí empiezan a competir entre sí todas las bacterias presentes en el medio vaginal, especialmente las bacterias gram positivas, enterococos, estrepto y estáfilo, y aquellas gram negativas facultativas, en especial Gardnerella vaginalis. Y esto hace que se produzca una disminución del ion hidrógeno y de la concentración de oxígeno, que incluso puede llevar a la depresión de este último.
Ya con un pH por arriba de 5, los lactobacilos pierden su capacidad de competir con otras bacterias presentes en el medio. No es que no puedan reproducirse, pero sí lo pueden hacer mucho mejor las otras bacterias endógenas que están en el medio. Entonces la concentración del lactobacilo va a disminuir notablemente y así empieza a ser desplazado del medio vaginal, lo cual permite que aquellas bacterias que estaban, digamos, solapadas, formando parte de la microbiota pero sin alterarla, van a empezar a tener una dominancia y van a producir las infecciones que denominamos endógenas. Ahora, ¿es el lactobacillus el único componente de una flora vaginal sana en una mujer en edad reproductiva? Por supuesto que no. El lactobacilo tendría que ser la flora predominante, lo mismo que Corynebacterium. Pero hay otras bacterias como Gardnerella, que forma parte del 60% de las vaginas sanas, ¿sí? Como los cocos gram positivos, estreptococo, estáfilo, enterococo. Aquellas bacterias gram negativas como Escherichia coli, enterobacterias, Proteus, Klebsiella también pueden estar formando parte de la flora vaginal normal. Micoplasma y ureaplasma, en tanto y en cuanto no estén formando parte de una endocervicitis, pueden llegar a estar también presentes en una vagina sana. Y por supuesto, flora anaerobia como peptococo, peptostreptococo, prebotella, bacteroides, atopobium. Son microorganismos que van a estar formando parte en tanto y en cuanto no desplacen al lactobacilo, ¿sí?, de una microbiota vaginal habitual. Todos y cada uno de esos microorganismos forman parte de la microbiota vaginal sana y todos y cada uno de esos microorganismos, incluyendo el lactobacilo, pueden ser parte de un proceso infeccioso. Ya van a ver que en la lactobacilosis o en la vaginosis citolítica, el lactobacilo es precisamente el que se está comportando como el agente, entre comillas, patógeno, o por lo menos productor de los síntomas, ¿sí?, de esos procesos. Bueno, hablemos de las características de la secreción vaginal normal. El origen se da en el trasudado de la pared vaginal y en las secreciones de las glándulas que componen el moco cervical. Macroscópicamente, a simple vista, vamos a ver una secreción clara, blanquecina, inodora, o con un olor sui generis pero no desagradable y con pequeños flóculos, ¿sí? El pH siempre va a estar por debajo de 4.5. La prueba de aminas, de las cuales vamos a hablar a continuación, siempre nos tiene que dar negativas, si no tiene que haber un predominio de anaerobios que puedan producir aminas volátiles de olor desagradable. Y en la microscopía vamos a observar células epiteliales planas con bordes enteros y sin halo perinuclear. La respuesta inflamatoria va a ser de menos de 10 polimorfonucleares por campo de 400 aumentos, esa es la denominada respuesta inflamatoria negativa, y por supuesto el predominio de la flora va a ser lactobacilar, se van a ver pequeños bastoncitos, ¿sí?, en la microscopía en fresco. El pH, por supuesto que puede estar alterado por otros componentes que no sean patógenos, por ejemplo, en el caso de una paciente que tenga o haya tenido sangrado de cualquier tipo, sangrado menstrual, una metrorragia previamente, puede tener alterado su pH. Lo mismo si realizó lavados o duchas vaginales con agua, con jabón alcalino, puede llegar a tener alterado el pH, con lo cual no necesariamente un pH alterado sí o sí implica un proceso infeccioso, ni mucho menos. Bueno, cuando concurre a la consulta a una paciente quejándose de síntomas a nivel vulvovaginal, de flujo vaginal asociado o no a prurito, a inflamación, a mal olor, se nos tiene que abrir un abanico de posibilidades diagnósticas entre las cuales tenemos que tener en cuenta las causas no infecciosas y las causas infecciosas. Más o menos son 50 y 50% estas causas, con lo cual sabemos que por lo menos la mitad de las pacientes no va a requerir una terapia antimicrobiana. De ahí el famoso adagio de que con un ovulito polivalente, un ovulito multipropósito, no se debe tratar en forma empírica a las pacientes. Entre las causas no infecciosas, las vulvovaginitis alérgicas son las más comunes. La secreción con ardor o prurito vulvovaginal asociada a diferentes jabones, jabones para el cuerpo, jabones con los que ha lavado la ropa interior, los protectores diarios, alguna crema de tipo cosmética, también podría llegar a producir algún tipo de alergia y eso daría un cuadro de tipo de prurito local, ¿sí? También causas irritativas por idénticos productos. Hay causas hormonales, como ocurre en el hipoestrogenismo, en la paciente posmenopáusica o en la puérpera reciente, donde puede haber
un aumento en el prurito vulvovaginal por ese hipoestrogenismo, o también en el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, donde hay una mucho mayor secreción por aumento de secreción a través de las glándulas cervicovaginales. Las ectopías extensas, como ocurre en las adolescentes o en las tomadoras de ACO, también es muy frecuente, ¿sí?, que haya mucha secreción y de ninguna manera haya ningún proceso patológico. Tenemos que tener en cuenta las causas iatrogénicas, como las pacientes usadoras de DIU o de pesarios, la causa traumática, sobre todo en niñas pequeñas, a través de la colocación de cuerpos extraños, piedritas, juguetitos, moneditas que pueden producir una secreción fétida. Las dermatosis, como la dermatitis atópica, el líquen plano, pueden dar vulvovaginitis con prurito. Y por supuesto la ausencia de patología, que es el cuadro más difícil de tratar, es aquella paciente que vive aquejándose de un flujo vaginal que en realidad es normal y que por ahí ya concurrió a diferentes profesionales que sin siquiera revisarla en muchas ocasiones le han dado múltiples óvulos polivalentes y trataron lo que no había que tratar y la paciente sigue buscando quien le solucione un problema que en realidad no tiene. Después tenemos el 50% restante, que son las causas infecciosas, entre las cuales las que son de transmisión sexual, la tricomoniasis, que ronda alrededor del 4 o 5%, la presencia de endocervicitis por gonococo o por clamidia, y otras como el herpes genital, pueden llegar a ser más o menos el 20-25%, ¿sí?, de las causas infecciosas. Y después tenemos las que no son de transmisión sexual, entre las cuales la vaginosis bacteriana es la predominante, ahí nomás seguida de la candidiasis vulvovaginal, y tenemos las menos frecuentes, que son las vaginitis aeróbicas y las lactobacilosis y la vaginosis citolítica. Bueno, contamos con herramientas para el diagnóstico en las infecciones del tracto genital inferior, ¿sí?, de las cuales el cultivo es apenas una mínima herramienta que tenemos, y el 95% de las infecciones del tracto genital inferior mencionadas hasta aquí hacen diagnóstico sin necesidad de un cultivo de flujo vaginal. Es más, el cultivo de flujo vaginal a veces confunde, a veces equivoca, porque diagnostica microorganismos que están formando parte de la flora vaginal endógena sin que necesariamente sean parte de un proceso patológico. Entre los niveles de complejidad con los que contamos para el diagnóstico de las infecciones del tracto genital inferior, tenemos un primer nivel de complejidad que está dado por la clínica, la medición del pH y la realización de la prueba de aminas, que esto no debería dejar de hacerse de rutina en ningún consultorio que se haga ginecología general, ¿sí? Después tenemos ya sí un segundo nivel de complejidad que requiere la visualización en fresco del flujo vaginal, y que ahí, bueno, por un lado necesitamos un microscopio óptico y por el otro lado el entrenamiento, ¿sí?, en ver el flujo, con lo cual, bueno, muchas veces no se cuenta con eso, pero por lo menos el primer nivel de complejidad no puede faltar en ningún consultorio de ginecología. Y tenemos, por supuesto, un tercer nivel de complejidad que ya necesitaríamos un laboratorio de microbiología, y estaría dado por los diferentes tipos de cultivo, los métodos indirectos, PCR, serologías, etc. Bueno, entonces, dentro del primer nivel de complejidad hablamos de la clínica. La clínica es muy importante el interrogatorio, cuándo aparecieron los síntomas, si esto ya se ha repetido en otras ocasiones, si los síntomas están asociados a algún tipo de hábito, si los síntomas aparecieron con algún tipo de hábito, por ejemplo, luego de la colocación de un DIU, luego de dejar de usar preservativos, ¿sí?, si aparecieron con la aparición de una nueva pareja sexual, etcétera, ¿sí? Y por supuesto la clínica también implica un examen físico con la colocación de espécula y la visualización macroscópica de las secreciones genitales y la apariencia del cuello uterino. Por supuesto que puede complementarse con la realización de una colposcopía y un tacto vaginal, pero básicamente la visualización macroscópica de la secreción vaginal va a orientar, aunque de ninguna manera hacer diagnóstico, ¿sí?, en la secreción vaginal. La medición del pH vaginal es una herramienta muy útil. Hay diferentes, yo acá le puse dos fotos, pero hay diferentes productos que nos sirven para medir el pH vaginal. Lo ideal sería que siempre el pH estuviera por debajo de 4.4, de ahí para abajo, ¿sí? Cualquier pH alterado no implica un proceso patológico, ni siquiera infeccioso, ¿sí?, pero sí está hablando de que por algún motivo hay un desplazamiento de la flora lactovaginal en el momento en que estamos midiendo el pH.
Una prueba muy sencilla y muy económica es la prueba de aminas, ¿sí? Se coloca una gotita de hidróxido de potasio al 10% sobre una muestra obtenida de fondo de saco vaginal y ahí puede hacerse evidente la presencia de aminas volátiles, en particular la trimetilamina, ¿sí? Que tiene ese olor característico desagradable tipo a pescado podrido, como ocurre cuando hay determinadas bacterias anaerobias. Esto es muy fácil de evidenciar en la vaginosis bacteriana y es una prueba muy útil. El problema es que es muy operador dependiente, ¿sí? Y es una prueba de todo o nada. No podemos evaluarla dentro de un rango como sí lo podemos hacer con la medición del pH, ¿sí? Depende mucho del operador, como dijimos. Si supongamos que el operador está resfriado, bueno, por supuesto no va a poder evidenciar si hay el olor presente, ya que no es que se invade todo el consultorio de olor a pescado podrido, sino que en realidad es algo muy sutil. Hay que acercarse al hisopo para verdaderamente evaluar, ¿sí?, la presencia de las aminas volátiles. Y la microscopía en fresco termina de cerrar el diagnóstico, como habíamos dicho, en un 90-95% de los casos, ¿sí? La posibilidad de observar tricomonas, la posibilidad de observar levaduras en el caso de las candidiasis, la posibilidad de observar Clusels en el caso de la vaginosis bacteriana, la posibilidad de evidenciar alteraciones en la morfología de los lactobacilos, como es evidente en la lactobacilosis o en la vaginosis citolíticas, la posibilidad de tener presente la respuesta inflamatoria del medio, como ocurre en las endocervicitis, donde muchas veces está muy por arriba de los 10 polimorfos nucleares por campo de 400 aumentos esperables. Bueno, la posibilidad de ver el tipo de flora, si es cocoide o si es basilar, qué es lo que predomina. La posibilidad también de ver el tipo de células que predominan, si predominan las células parabasales, en el caso de las vulvaginitis atróficas. Bueno, son todas herramientas que nos van a terminar de cerrar junto con la clínica, el pH y la prueba de aminas en el diagnóstico de cuál es la patología que aqueja a la paciente. No solamente la microscopía en fresco es muy útil, también la posibilidad de hacer tinciones como las de Papa Nicolau, como pueden ver en la foto de la izquierda, el Giemsa, como pueden ver en la foto de arriba a la derecha, o la coloración de Gram en la foto de abajo a la derecha. Sí, también son herramientas muy útiles para orientar en la morfología de las células y de las bacterias que están presentes, e incluso la posibilidad de observar tricomonas o levaduras, etc. Bueno, y dentro de un tercer nivel de complejidad, como habíamos mencionado, tenemos que ver la posibilidad de hacer cultivos en diferentes medios, dependiendo del microorganismo que uno intente diagnosticar, va a ser el medio en el que lo va a cultivar, y por supuesto en aquellos microorganismos que no son cultivables de rutina, como el caso de la clamidia, donde puede hacerse otros tipos de procedimientos, como son idealmente una PCR o una inmunofluorescencia indirecta, como vemos en la fotografía de la izquierda, ¿sí?, donde ahí vamos a poder hacer diagnóstico del microorganismo. Entonces, para terminar de cerrar esta clase, vamos a repasar lo que serían las diferentes microbiotas vaginales, los diferentes escenarios que podemos tener, ¿sí?, en una microbiota habitual. Por un lado tenemos precisamente microbiota habitual o permanente, que es la que está compuesta por microorganismos endógenos que se recuperan prácticamente durante todo el ciclo en más del 90% de las mujeres en edad reproductiva. Esto es el Lactobacillus, el Corynebacterium, ¿sí?, que son los que están precisamente formando parte de lo que macroscópicamente vemos un flujo vaginal normal. Hablamos de flora intermitente o microbiota intermitente como aquellos microorganismos endógenos también que se recuperan cíclicamente. Por ejemplo, estreptococo de grupo B, por ejemplo, Gardnerella, por ejemplo, Mycoplasma, siempre formando parte, ¿sí?, de una microbiota habitual, siempre teniendo en cuenta que estos microorganismos no estén desplazando a la flora lactobacilar, ¿sí? En tercer lugar, hablamos de una flora esporádica o transitoria, como aquellos microorganismos endógenos también, que pueden o no aparecer en algún momento de la historia de la paciente, ¿sí? Por ejemplo, Cándida, por ejemplo,
micoplasma, y una vez más recordando que no formando parte de un proceso patológico, sino hallados estos microorganismos como parte de la flora normal, como un comensal dentro de lo que sería la biopelícula normal. O sea, hablamos de cándida como un hallazgo y no cándida en el contexto de una candidiasis vulvovaginal. Hablamos de cándida, por ejemplo, informada en un Papa Nicolau o hallada en un examen en fresco en una paciente completamente asintomática. Y finalmente hablamos de lo que es la flora patógena, como toda flora exógena, o sea, la que nunca forma parte de la flora habitual, como es el gonococo, como es la clamidia, como es el treponema. Y por supuesto aquellos microorganismos endógenos que por algún desequilibrio de la flora normal van a desencadenar tanto en forma única o bien asociados a alguna patología. Por ejemplo, cándida, esta vez sí, cuando forma parte de una candidiasis vulvovaginal. Por ejemplo, los microorganismos anaerobios o la garnerela o el micoplasma cuando forman parte de la denominada flora GAM y están desplazando al lactobacilo y forman parte de una vaginosis bacteriana. Por ejemplo, también el micoplasma cuando forma parte de una endocervicitis, ¿sí? Entonces, eso sería lo que denominamos flora patógena, pero ahí siempre hay una alteración del medio, hay un desplazamiento del lactobacilo o estamos hablando de la presencia de una infección de transmisión sexual. Bueno, y con esto daríamos por finalizada esta primera clase donde estuvimos repasando cómo se forma la microbiota vaginal normal, ¿sí? Y de qué manera, de qué herramientas tenemos para estudiar a la misma. A partir de ahora vamos a ir viendo las distintas infecciones del tracto genital inferior femenino y de qué manera las diagnosticamos y las tratamos. Muchas gracias.